El principal impacto, estos son datos de la Universidad de Minnesota, y el principal impacto pues fue en la deficiencia en el crecimiento, en baja productividad del cerdo y una disminución en el peso de la carcasa de alrededor de 6 a 12 libras, es decir, de 2.7 kilos a 5.4 kilos promedio de disminución del peso. Otro factor importante que fue la disminución del consumo, que va muy ligado a la ganancia de peso, mantener frescas nuestras cerdas para maximizar el consumo de alimento, producción de leche, si no tendríamos un efecto muy fuerte en la calidad de la camada, en kilos destetados por camada y en condición corporal de la hembra. ¿Qué tal, estimados escuchas de este podcast? Sean bienvenidos a una edición más en este 2026. Estamos ya en nuestro tercer año con este proyecto. Esperamos que los temas que abordemos en este año sean del interés de todos ustedes. Y pues bueno, hoy vamos a arrancar con un tema de actualidad para los siguientes meses. Un tema que normalmente cada año es de relevancia dentro de la producción porcina. Pero antes de comentarles cuál es el tema, me permito presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jorge Ruelas Fernández. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días, un gusto estar aquí acompañándote y a nuestros escuchas. Pues bueno, gracias, Jorge, gracias por estar aquí. Y bueno, antes de pasar al tema, quisiera que nos comentaras un poco de tus estudios, de tu formación y de tu vida profesional para que te conozcan los escuchas que hoy tenemos. Claro que sí, Arturo. Soy médico veterinario de formación, egresado de la Universidad de Guadalajara en el año 1999. A partir de ahí comencé a trabajar en empresas porcícolas, en dos empresas en los Altos de Jalisco, de empresas de renombre. Y después fui invitado a participar en empresas de nutrición, empresas dedicadas 100% a la nutrición animal, donde mis funciones son más en servicio técnico, lo que es atención al cliente, eh, pruebas de campo, curvas de crecimiento, asesoría en granja, y pues ya tengo pues son 25 años de experiencia en campo, muy enfocado a lo que es producción y nutrición animal. Jorge, cuéntanos un poco, ¿cuántos años has pasado, bueno, trabajaste directamente en producción y cuántos años tienes dentro de la compañía como parte de servicio técnico? En producción fueron 5 años de producción y ya tengo 20 años dentro de la compañía en el área de servicio técnico. Ok, pues vea, una experiencia larga y pues en los dos, vamos a llamarlo así, directamente ligado a la industria dentro de una granja productiva y ahora pues de manera indirecta, digo, normalmente me refiero así como nosotros que somos parte de la cadena productiva, pero no estamos directamente en las granjas, ¿no? Así es. Bueno, pues gracias Jorge, te reitero por estar aquí. Y bueno, el tema que hoy vamos a abordar es el estrés calórico. Es un tema recurrente año con año. Eh, es una situación que, bueno, afecta de alguna manera la producción porcina. Es un tema a considerar. Estamos ya en marzo en México. Hace unos días llegó la primavera y con esto empieza el reto de cómo manejar el estrés calórico. Entonces, hoy Jorge pues, nos platicará un poco de las estrategias que él implementa con nuestros clientes para mitigar este asunto dentro de las granjas. Pues Jorge, empecemos por contextualizar un poco, si te parece bien, y para todos tener la misma idea en la cabeza, ¿cómo definirías el estrés calórico?
Claro que sí, Arturo. Bueno, el estrés calórico en una definición sencilla, ocurre cuando la temperatura ambiente supera la temperatura de confort del cerdo. Recordemos que el cerdo no, no es muy, digamos, efectivo o muy eficiente en su forma de poder disipar el calor, no tiene glándulas sudoríparas o muy poca, entonces es muy sensible al estrés térmico. Y lo podemos definir de manera sencilla cuando la temperatura ambiente supera lo que es la temperatura de confort del cerdo. ¿Sí? El estrés calórico, como comentas tú, en estos tiempos, en esta época ya del año, en lo que estamos en primavera, va a cobrar especial relevancia, ya que es el principal factor que limita la productividad del cerdo. ¿Sí? Se lo podríamos comparar con algún evento sanitario, algún evento grave de manejo, ya que directamente el estrés calórico afecta la homeostasis del cerdo. Entonces, es, esperamos que en esta época del año las temperaturas afectan la productividad del cerdo de manera drástica. ¿Sí? En especial, si vemos en un contexto global del cambio climático, pues actualmente cobra especial relevancia el estrés calórico. Los principales países productores de cerdo, el 50% más o menos de los países se encuentran en climas tropicales o subtropicales, y esto da un enfoque todavía más global. Es una preocupación global de la industria porcícola. Y en México, si vemos estados como Yucatán, que el año pasado, con datos de Conagua, el promedio de la temperatura máxima y mínima no estuvo por debajo de los 25 grados centígrados, pues vemos que hay zonas, en especial en México, que el estrés calórico puede estar presente durante todo el año. Ok. Jorge, ¿hay alguna temperatura de referencia que puedas darnos por la edad del cerdo cuando ya está en estrés calórico? Bueno, el estrés calórico afecta en especial cerdos de engorda y hembras reproductoras y obvio sementales. Y la temperatura de confort o ideal en que deberíamos tener a nuestros cerdos debería ser entre 18 y 24 grados centígrados. ¿Sí? Esa es la temperatura ideal, digamos, en la que debe de estar el cerdo. Hoy prácticamente en nuestro país, a partir de ahora y hasta, no sé, septiembre, octubre, no bajará de esa temperatura en el 70% del día, me atrevo a decirlo. Exactamente, en estos días ya vemos temperaturas de 31, 32 grados, temperatura ambiente, entonces en nuestras naves la temperatura no bajará de eso, ¿no? Ok, bueno, Jorge, para entender un poco la magnitud del problema, quisiera que nos hablaras del impacto económico que tiene el estrés calórico, ¿no? De repente en granja lo vemos que el cerdo está tranquilo, está echado, pero no nos damos cuenta de la magnitud del efecto económico que puede tener el estrés. ¿Nos pudieras platicar un poco de lo que podemos ver con esto? Sí, mi Arturo, el impacto económico es muy fuerte del estrés calórico. Se estima que el año pasado en los Estados Unidos la pérdida fue de alrededor de 900 millones de dólares, eh, simplemente por estrés calórico. Estas pérdidas se dividieron alrededor del 50% línea de engorda y 50% lo que fue hembras reproductoras. ¿Sí? El principal impacto, estos son datos de la Universidad de Minnesota, y el principal impacto pues fue en la deficiencia en el crecimiento, en baja productividad del cerdo, y una disminución en el peso de la carcasa de alrededor de 6 a 12 libras, es decir, de 2.7 kilos a 5.4 kilos promedio de disminución del peso. Otro factor importante que fue la disminución del consumo, que va muy ligado a la ganancia de peso, donde midieron una disminución del consumo de alrededor del 24%
de la engorda. ¿Esto qué quiere decir? Si el cerdo no come, pues no va a producir carne, no va a crecer. Otro factor importante económico que se midió fue la morbilidad y la mortalidad, que se vieron aumentados, y también un efecto de pérdida por la calidad de la carne que también se ve afectada. Y pues bueno, lo preocupante en ese sentido es que se estima que las pérdidas aumentarán debido al aumento promedio de la temperatura ambiente, lo que comentábamos el cambio climático, que cada vez las temperaturas promedio serán más altas y que los costos de la mitigación precisamente del estrés calórico, ya sea cambios de dietas, uso de aditivos o inversión en instalaciones, pues aumentarán los costos del efecto del estrés calórico. Bueno, Jorge, un impacto de 900 millones de dólares no es poca cosa. Eh, es sumamente relevante. Y aquí me surge esta otra duda. ¿Cuáles son los indicadores que nuestros clientes o la gente que está en granja debe de checar para medir la afectación que está teniendo? ¿Cuáles, ¿Cuáles indicadores de desempeño son los que son claves para darnos cuenta qué tanto nos está afectando el estrés calórico? Los factores claves, pues uno sería disminución de consumo, tanto en la hembra reproductora como en la línea de engorda. Otro factor importante que el productor pudiera dar seguimiento es el desempeño de la camada. Vemos que la hembra puede disminuir hasta un 20% la producción de leche. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta de factores reproductivos y productivos en los cuales pudiéramos dar seguimiento. También vamos a tener en el aspecto reproductivo mayor reabsorción embrionaria, vamos a tener, en el caso de machos sementales, se revisa el semen, menor calidad seminal, hay menor motilidad, vemos que durante el estrés calórico la hipertermia testicular causa daño en el esperma, y también hay un daño morfológico, y vamos a tener problemas durante el parto, inclusive hasta mayor mortalidad de hembras vamos a estar observando durante el verano o durante el tiempo que el estrés calórico nos esté afectando, pero también vamos a ver signos muy evidentes de que el cerdo está en estrés calórico. La primera, digamos, se puede llamar así, defensa del cerdo contra el estrés calórico, lo vamos a ver jadeando. Vamos a ver jadeando al cerdo de una manera significativa, tratando de perder temperatura a través de la evaporación, que va a ser su principal sistema para perder calor. También vamos a ver que los cerdos van a tratar de estar en contacto con superficies frías, superficies más frescas del corral o de la jaula, tratando de perder calor por conducción en este caso. ¿Sí? Vamos a ver mucha letargia, los cerdos no se van a mover, los cerdos van a estar, digamos, quietos, no van a comer, no se van a levantar. Va a haber una letargia, con lo cual pues vamos a tener una disminución drástica del consumo de alimento. Y otros factores que podemos observar, sobre todo en la engorda, vamos a ver un enrojecimiento de los cerdos, temblores musculares, y si se mide la temperatura del cerdo puede llegar hasta 41 grados en casos graves que pueden provocar hasta la muerte. Esos serían algunos indicadores que nos pudieran decir que el estrés calórico nos está afectando. Y un dato importante, Arturo, es que yo creo que muchos de nuestros oyentes les ha de haber sucedido, es que cuando se venden cerdos en época de estrés calórico, muchas veces hay reclamos. Hay reclamos de cerdos grasosos. Y paradójicamente, el cerdo no come, pero deposita más grasa. Hay una mayor deposición de grasa. Y este puede ser también un indicador de que el estrés calórico nos esté afectando. A nivel fisiológico, Jorge, ¿qué es lo que está pasando con el cerdo? O sea, hoy nos has hablado, está letárgico, deposita más grasa, se pone rojo, colorado, por llamarlo así. Pero ¿qué está pasando fisiológicamente en el cerdo? ¿Qué está desencadenando el estrés calórico en él?
El estrés calórico en el cerdo nos va a estar desencadenando, le podríamos decir de manera práctica. El cerdo va a tratar de mitigar el calor de ciertas maneras, ¿no? Ya hablamos de jadeo, ya hablamos de que se tumba en áreas frescas, todo este tipo de cuestiones físicas que vemos. Pero el cerdo lo que va a intentar es de no producir más calor. Del cerdo lo que va a intentar va a ser lo mayor posible por evitar que exista más calor y ponerse en riesgo. Y uno fisiológicamente va a suprimir el apetito. ¿Sí? Eso es lo primero que va a evitar el cerdo. ¿Para qué? Para evitar el calor metabólico que produce la digestión. Y de aquí ya vienen todas las afectaciones que hemos platicado de falta de crecimiento y calidad de la canal. Otro factor importante fisiológicamente que va a estar sucediendo y que nos va a estar en producción afectando es que va a haber un daño e inflamación en los enterocitos. Lo que va a pasar es que va a haber una permeabilidad del intestino, lo que va a provocar que se absorban micotoxinas, que se absorban bacterias, que se absorban factores antinutricionales y fisiológicamente nos va a estar causando problemas de mayor impacto de enfermedades, diarreas, estrés oxidativo en los enterocitos. Entonces, fisiológicamente el calor nos va a afectar en lo que hablábamos al principio, la homeostasis del cerdo, y vamos a ver una afectación en todos sentidos, ¿no? Tanto física y fisiológicamente. Bueno, Jorge, digo, creo que todos esta parte del calor la entendemos porque también es normal, digo, creo que en la dieta de nosotros, que también comamos algunos alimentos distintos en la época calurosa del año que en la época de frío. Entonces, esto creo que con lo que nos dices y me queda muy claro de la parte del apetito, creo que no es tan difícil que lo entendamos nosotros, entendiendo que también como seres humanos pasamos por algo similar, que buscamos frutas con mucha contenido de agua en esta época de calor, pues obviamente buscando nuestro confort, ¿no? Supongo que en el cerdo funciona muy parecido a esto que te platico de manera muy burda. Sí, de hecho, bueno, hay estrategias nutricionales que se deben seguir para tratar de mitigar el estrés calórico, como el uso de aminoácidos cristalinos, sustituyendo proteína cruda, perdón, mayor utilización de grasas y sustituyendo fibra, eh, el uso de aditivos que nos ayudan bastante para disminuir la inflamación intestinal, este efecto de permeabilidad en los enterocitos, que nos ayudan dietas con un balance electrolítico adecuado, también nos pueden ayudar bastante para mitigar el estrés calórico. Y por supuesto, pues el agua, ¿no? El agua que sería nutricionalmente hablando, importantísimo que el cerdo tenga una eh, suministro de agua continuo y fresco, y sobre todo fresco para que pueda eh, tomar la cantidad de agua necesaria y esto estimular el consumo de alimento. Porque desde tu punto de vista y con toda la experiencia que has adquirido en estos años, ¿qué opinas sobre la utilización de dietas de invierno y dietas de verano? Hay algunas granjas que tradicionalmente, lo diré así, utilizan el mismo alimento a lo largo del año. Hay otras que tienen la estrategia de utilizar la dieta de invierno, la dieta de verano. Desde tu experiencia, ¿lo recomiendas? ¿Ves un efecto benéfico en hacer estos ajustes que hoy nos comentas? Efectivamente, hay empresas que utilizan dos tipos de dietas. Por lo general, la gran mayoría solo utiliza una, sobre todo en zonas donde los estrés calórico no, digamos, entre comillas, no afecta demasiado, ¿no? Pero vemos que a un cerdo para que esté en estrés, en confort, perdón, debería estar a una temperatura de 24 grados con entre 30 a 40% de humedad, siendo que realmente cuántas granjas podemos tener estas condiciones, ¿no?
es muy complicado, realmente muy pocas. Pero sí, la estrategia de tener 2 dietas verano-invierno se ajusta precisamente a que las necesidades del cerdo, en este caso, en el tema que estamos platicando, estrés calórico, lo podamos ajustar. En invierno, donde los consumos son un poquito más altos, podría ser la estrategia de una dieta quizás no tan alta en energía, y si en época de verano, donde los consumos son más bajos, pues sí, estas adecuaciones a esta formulación nos puede ayudar para tratar de compensar de alguna manera la disminución del consumo y la merma en la ganancia de peso de los cerdos. Ok, pues bueno, pues Jorge, nos has dado un panorama general con varios tips, varias cosas que están por suceder en las granjas debido al calor que, insisto, ya comienza en algunas zonas del país. Pues me gustaría, Jorge, que para ir pues redondeando, terminando el episodio de hoy, pues nos comentaras algunos, de manera general, el mensaje que deberían de tener nuestros escuchas para los siguientes meses y que pues les sea de utilidad durante esta temporada de calor. Claro que sí, Arturo. ¿Qué es lo que debemos tener presente? Número uno, que el estrés calórico va a estar afectando a nuestros cerdos. Eh, Como platicamos, debemos tener condiciones muy específicas para que el estrés calórico no los afecte. Entonces, prácticamente en todo nuestro país, el efecto del estrés calórico va a estar causando pérdidas productivas y económicas. ¿Qué es lo que yo recomendaría para esta época del año? Como platicamos, sí podemos tener estrategias nutricionales, estrategias de aditivos, pero sí nos ayudan y tienen un efecto importante para disminuir las pérdidas y el efecto del estrés calórico. Pero lo más importante es tratar de darle un ambiente de confort al cerdo, ¿sí? Ya sea nuestras hembras reproductoras o nuestros cerdos en la engorda. No hay nada que tenga un mejor efecto para mitigar el estrés calórico que el ambiente. Tratar de dar un ambiente adecuado y enfocarnos mucho en áreas productivas muy específicas que tienen un impacto muy fuerte. Número uno, que yo recomendaría y que casi siempre los tenemos olvidados, es darle un confort térmico al semental. Si nuestros sementales se ven afectados por el estrés calórico, reproductivamente vamos a tener una afectación fuerte. Número dos, lactancia, mantener frescas nuestras cerdas para maximizar el consumo de alimento, producción de leche. Si no, tendríamos un efecto muy fuerte en la calidad de la camada, en kilos destetados por camada y en condición corporal de la hembra. Y tres, tratar de dar el mayor confort térmico a nuestros cerdos, sobre todo a partir de los 30 kilos a la venta. ¿Sí? Yo lo que recomendaría también es tratar de manejar densidades. Muchas veces no podemos hacer mucho cambio en nuestras instalaciones, pero recordemos que nuestros cerdos actualmente producen 20% más de calor metabólico. ¿Por qué? Comparando con un cerdo de hace 20 años, porque nuestros cerdos tienen mayor velocidad de crecimiento y estos cerdos van a producir mayor calor metabólico. También tenemos líneas genéticas más productivas, por lo cual tenemos mayor cantidad de lechones al nacimiento, mayor cantidad de lechones al destete. ¿Y esto qué nos hace? Que nuestros destetes ya se introducen un lechón más, 2 lechones más, y en nuestras engordas pasa lo mismo. Cada vez tenemos mayor densidad de cerdos en nuestros corrales. ¿Esto qué va a hacer? Que se produzca mayor calor en nuestros corrales, que haya mayor digamos, competencia para el consumo de alimento, porque nuestras instalaciones son las mismas, que haya mayor competencia para el consumo de agua, que haya menos espacio en nuestros corrales para que el cerdo se eche en lugares frescos, y esto va a hacer que el estrés calórico todavía sea más fuerte en nuestras instalaciones. Yo le recomendaría en época de calor ajustar sobre todo densidades, hablando de densidades en nuestras engordas. ¿Para qué? Para que la producción de calor sea
lo menos posible por corral y la afectación sea lo menos en nuestros cerdos. Y obvio, acompañarse con estrategias, en este caso nutricionales, para poder mitigar el efecto del estrés calórico. Y tocas un factor, Jorge, sumamente importante, ¿no? El de la densidad, porque hoy, digo, hay granjas, digo, sabemos lo que cuesta la infraestructura que operan desde hace 20 años, pero hoy la capacidad, la prolificidad de las cerdas y también el peso de sacrificio ha cambiado. Y eso hace que no olvidemos este concepto aparentemente tan sencillo de la densidad, pero que en esta época toma suma relevancia, ¿no? Exactamente, y como dices tú, el peso ha cambiado y tenemos pesos de venta muy altos, 125 kilos, inclusive hay granjas que todavía más. Cuando nuestras instalaciones estaban pensadas para darle de 1 metro cuadrado a 1,10 m, 1,20 m, pero ya nos encontramos que realmente le estábamos dando 0,8, 0,9 o en ocasiones hasta 0,7. Y esto nos va a provocar mayor generación de calor, que el cerdo tenga menos herramientas para poder disipar el calor, en este caso hablando de la cuestión ambiental, y pues mayor afectación del estrés calórico a la productividad. Bueno, pues muy interesante, Jorge, el tema del estrés y pues bueno, eh, nos recuerdas que a veces conceptos básicos que parecen olvidados nos pueden salvar en estos meses y, y pues bueno, no es, como te diré, es parte de la nutrición y también el manejo para tener una producción óptima en estos meses, entendiendo que el factor del ambiente pues no lo podemos controlar. Exactamente, porque tendríamos la inversión en infraestructuras es muy alto para poder dar un confort térmico, aunque esa inversión se pagaría si tenemos 150, 200 más gramos más de ganancia de peso en nuestra engorda por darle el confort térmico al cerdo, la infraestructura se va a pagar, pero sabemos que, que de entrada hacer la inversión pues es muy fuerte, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una adecuación, en este caso hablamos de densidad, pero si aumentamos la densidad de nuestros cerdos, necesitamos mayor espacio, necesitamos mayor cantidad de chupones, mayor cantidad de espacio de comedero. Debemos hacer ciertas adecuaciones que todo esto se paga, que no se vea como un gasto, es una inversión que maximizando la ganancia diaria de nuestros cerdos o no perdiendo peso de la camada al destete o no teniendo un desgaste excesivo de nuestra hembra, que después va a ser una hembra que se va a desechar, sobre todo en hembras jóvenes, su segundo o tercer parto que todavía no se paga. Vemos que todos estos factores a la larga van a ser beneficiosos y vamos a tener mayor productividad y menores pérdidas. Perfecto, Jorge. Pues Jorge, pues no me queda más que agradecerte el que hayas estado acá con nosotros. Esperemos no sea la última vez que estés en este espacio. Y pues bueno, gracias, insisto, por estar aquí. A todas las personas que nos han acompañado hasta esta parte del episodio, pues les agradecemos. Y pues bueno, Jorge, no nos queda más que despedirnos. Gracias por venir. Hasta pronto. Al contrario, Arturo, muchas gracias por la invitación y quedamos pendientes. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias por escuchar este episodio de Podcast by ADM. Síguenos en nuestros canales oficiales para más contenido como este.